Jóvenes, buen día. Este video tiene el objetivo de hacerles una explicación un tanto amplia acerca de cómo se lleva a cabo el cálculo del MRP. Ustedes ya llevaron a cabo la investigación acerca de este tema y en este video pretenderemos explicarles cómo se lleva a cabo el cálculo de tal herramienta. Algo que tenemos que recordar es que el MRP pues es finalmente una herramienta que nos va a ayudar a que nosotros podamos saber a ciencia cierta qué materiales vamos a utilizar, en qué cantidad y cuándo los deberíamos tener listos para poder avanzar con nuestro proceso de fabricación. ¿Sale? Recordemos que el horizonte de planificación del MRP va a ser en semanas o meses, puede ser como máximo un año, pero lo común es que se ejecute en semanas, máximo 8 para fines prácticos. ¿Sale? Para que nosotros podamos llevar a cabo nuestro MRP, vamos a tener información de entrada que es de vital importancia para que ustedes puedan hacer sus cálculos. Esta información de entrada ustedes ya la investigaron, son básicamente 4 elementos los que vamos a tomar en cuenta para poder desarrollar nuestro MRP. El primero de ellos va a ser nuestro MPS, que en este caso va a corresponder a la demanda independiente, ¿sale? Del producto que nosotros estemos fabricando, va a ser nuestro nivel 0. Posterior a eso vamos a considerar nuestra lista de materiales que nos tiene que indicar qué materiales vamos a utilizar, así como las cantidades que necesitamos para cada uno de ellos, ¿sale? Vamos a tener también disponible, o tendremos que tener disponible información acerca del inventario. Puede ser que nosotros consideremos piezas que estén disponibles en este momento y otras piezas que van a estar por llegar en el futuro, porque ya tenemos comprometidas, que ya tenemos programadas y llegarán en la semana que nosotros tenemos ya identificado que van a llegar, ¿sale? Vamos a tener o tendríamos que tener ya analizado anteriormente lo que es el tiempo de ciclo o el tiempo de espera. El tiempo de ciclo se refiere a lo que nos vamos a tardar nosotros en producir, si es que producimos, y el tiempo de llegada se referirá a lo que nos tardamos, lo que se tarda en llegar a una parte a partir de que nosotros la pedimos a nuestro proveedor, ¿sale? Esos van a ser los elementos de entrada. Estos elementos de entrada básicamente se convierten en el archivo maestro de materiales, una tabla que ustedes van a generar con esta información que yo les acabo de mencionar, donde nosotros pues tenemos que tener disponible la información acerca de los elementos que componen nuestro producto. En este caso el elemento A pues es la demanda independiente y los siguientes elementos corresponden a la demanda dependiente. Tenemos el inventario, tiempo de lead time o nuestro tiempo de llegada. Tenemos que tener claro dejamos nuestra producción. Si trabajamos lote por lote, recordemos que ese lote por lote significa lo que necesito, es lo que mando a hacer. O si trabajamos a través de pedido, a través de lotes definidos de producto, información de recepciones programadas, si es que tenemos pendientes porque llegue producto o no, y inventario de seguridad, si es que esa restricción de inventarios, ¿sale? Tenemos por otro lado nuestra lista de materiales que van a ser los niveles. Tenemos por acá nuestro elemento A, que en este caso pues va a ser la demanda independiente. Dice aquí nuestro ejercicio: cierta compañía de ensamble está interesada en llevar a cabo un MRP para las siguientes 8 semanas. Para ello, a continuación se muestra el archivo maestro de materiales y la lista de materiales en forma de árbol. En cada semana se mostrarán los requerimientos brutos sacados previamente del MPS. Para cada elemento de A se requieren 1 de B, 2 de C y para cada C necesitamos 3 de B y 2 de D. A partir de esa información generamos esta lista de materiales en forma de árbol donde nosotros podemos visualizar los niveles que tenemos. Aquí tenemos el elemento A, que significaría nuestro nivel 0. Tenemos el elemento, el siguiente nivel, que son los componentes con los cuales ensamblamos A, que sería el nivel 1. Más abajo tenemos el nivel 2, que son los componentes con los cuales nosotros ensamblamos, en este caso C, que es el que tiene partes más abajo. La estructura de nuestro MRP va a ser esta tablita. Esta información es la que va a tener o la que vamos a tener definir qué
vamos a producir y en qué momento lo tendríamos que pedir para que el ensamble final esté listo al momento de que nosotros lo queremos. La tabla del MRP se compone de lo siguiente: requerimiento bruto, que básicamente es el MPS, ¿sale? Estas cantidades que están aquí nosotros ya las pudimos haber calculado antes con el método anterior que fue nuestro MPS. Tenemos recepciones programadas, que van a ser los pedidos que ya se hicieron, ya los hicimos antes y están por llegar. Recepciones programadas las vamos a sumar al inventario inicial que tenemos acá y con eso vamos a obtener el inventario proyectado. ¿Qué es el inventario proyectado? El proyectado va a ser la disponibilidad o el inventario final que vamos a tener nosotros al final de cada periodo de tiempo. En este caso, será al final de cada semana. Vamos a tener, por otro lado, los requerimientos netos que corresponden a las necesidades reales. Es decir, teníamos unos requerimientos brutos, pero a esos requerimientos brutos les vamos a descontar lo que tenemos en inventario, que va a ser nuestro inventario proyectado. El resultado de esa resta va a ser nuestro requerimiento neto. La liberación planeada son los pedidos que nosotros tenemos que hacer cumplir con los requerimientos netos. Esta liberación planeada tenemos que considerar el lead time. Si yo me tardo una semana en producir producto, pues entonces tengo que pedir lo que necesito una semana antes para que cuando yo lo ocupe, pues ya esté listo. Esos van a ser los elementos. Ahora, ¿cómo se hace el cálculo de nuestro MRP? Vamos a empezar el 0, que en este caso va a ser nuestra demanda independiente. Aquí tengo ya la información de cuánto yo necesito para cada producto o para cada elemento A, que es mi demanda independiente. Necesito 100 en la semana 2, necesito 60 en la semana 4, necesito 50 en la semana 5, necesito 40 en la 7 y 55 en la 8. Esos son mis requerimientos brutos. Ahora, recepciones programadas, dice mi archivo de materiales que necesito o que tengo programadas para 50 piezas que llegan en la semana 1. Entonces aquí vamos a poner la cantidad correspondiente a esas 50 piezas de la semana 1. ¿Sale? Proyectado, ya les había dicho qué es lo que vamos a tener al final de cada semana en este caso. Y ojo, puso una columna aparte que es el inventario inicial. El inicial para el elemento A, yo tengo 75 piezas, entonces voy a anotar estas 75 piezas. O el inventario proyectado es lo que tengo al final de esa semana, ya tengo que considerar estas 50 que me llegan en la semana 1. Entonces, la semana 1, mi inventario proyectado va a ser igual. El inventario que tenía como inicial más las recepciones programadas que llegan en esa semana 1. Al final de la semana 1 voy a tener 125 unidades al finalizar esa semana 1, ¿sale? Los requerimientos netos se van a calcular. Los requerimientos netos vamos a llevar a cabo la resta de lo que es el requerimiento bruto menos el inventario proyectado. En este caso, mi requerimiento neto para la semana 1 va a ser de 0. ¿Por qué? En la semana 1 no tengo requerimientos brutos, entonces ahí no vale la pena que yo haga un cálculo porque no requiero nada. Para la semana 2, el inventario proyectado va a ser igual, ¿vale? Ya tengo, eso es el inventario de la semana anterior, menos lo que necesito entregar, que en este caso son 100 unidades, a finalizar la semana 2, ¿sale? Este cálculo y resulta que al final de la semana 2 me van a sobrar 25 piezas. Ajá. Para la semana 3 es lo mismo, el inventario proyectado menos el requerimiento bruto de esa semana, que en este caso es 0, pues me va a dar los mismos 25, ¿sale? La semana 4, mi inventario va a cambiar. Voy a tener inventario proyectado menos mi requerimiento bruto, va a dar una cantidad negativa. ¿Qué significa esta cantidad negativa? Son mis requerimientos netos. Es decir, para poder yo dar cumplimiento a la demanda de 60 unidades en la semana 4, necesito 35. Entonces yo aquí pongo esos 35 que son mi requerimiento neto, ¿sale?
Dice el elemento A que me tardo una semana en que esté listo, ya sea que lo compro, ya sea que lo fabrique, lo que sea. Entonces, para que yo tenga esos 35 en la semana 4, necesito pedirlos una semana antes, en este caso en la semana 3. El elemento A, como mi restricción de lote dice lote por lote, entonces yo mando a hacer esos exactos. Entonces, como ya manda a hacer estos 35, esta fórmula tiene que cambiar. Va a cambiar? Ahora no solamente voy a considerar el inventario proyectado, sino que también voy a considerar la liberación planeada, ¿sale? Entonces, a esta fórmula yo le pongo también que considere la liberación planeada, ¿sale? Y entonces me va a dar como cero en el inventario proyectado. Yo considero la liberación planeada, pero al finalizar la semana voy a tener cero, ¿sale? Y puedo tener cero porque en las restricciones de inventario dice que la es cero, no necesitamos guardar nada. Esta fórmula yo la puedo jalar para el resto de las semanas, ¿sale? En la semana 5 necesito 50, entonces mi requerimiento neto van a ser 50. Yo las mando a hacer una semana antes y voy a tener cero como inventario en la semana 5 y en la semana 6 porque no tengo un requerimiento, ¿sale? En la semana 7 vuelvo a necesitar 40 piezas, entonces tengo como requerimiento neto 40. Mando a hacer o las pido una semana antes para que estén listas en la semana 7. La semana 8 tengo un requerimiento neto de 55 piezas que también mando a hacer una semana antes y se cierra mi cálculo de MRP, es decir, para mi elemento A yo necesito mandar a hacer sus ensambles para que estén listos en la semana 3, en la 4, en la 6 y en la 7. Ahora el siguiente nivel, voy a pasar al nivel 1. En el nivel 1 yo tengo elemento B y elemento C, pero aquí cuidado en lo siguiente, para que yo haga C necesito primero hecho B. Ajá. Entonces, yo no puedo en este caso calcular B sin antes hacer el cálculo de los requerimientos de C, ¿sale? Entonces, por eso en este ejemplo primero vamos a hacer C y después vamos a hacer. Entonces, la demanda o el requerimiento para lo que es nuestro siguiente nivel va a ser igual a la liberación planeada del nivel superior. Es decir, ahora, ¿cuánto voy a hacer de C? Depende de cuánto voy a hacer de A, ¿verdad? Entonces, de A voy a mandar a hacer 35 en la semana 3, 50 en la 4, 40 en la 6 y 55 en la 7. Entonces, dice que para hacer una A necesito 2 de C. Entonces, yo aquí puedo poner en mi Excel que el requerimiento bruto sea igual a la liberación planeada A por 2. Entonces, aquí, si se dan cuenta, 2, pues no tengo nada. En la semana 3 voy a tener el doble de A, que se va a hacer 70. Siguiente 100, 0, 80 y 110. Ahí ya tenemos los requerimientos brutos de C. Vamos a lo mismo. En C, en este caso, no tengo recepciones programadas. En recepciones programadas, entonces, dejo vacías mis celdas. ¿Sale? Inicial, mi inventario de inicio en C, 50 unidades. Entonces, pongo esas 50 unidades aquí en mi tablita. Esas 50 hacen hasta la semana 2 porque no se ocupa, no tengo requerimiento bruto hasta la semana 2. Para la semana 3 yo ya necesito. Entonces aquí vamos a pasar a las mismas fórmulas que hicimos hace ratito. Para la semana 3 yo necesito 70 piezas de A. Entonces mi inventario proyectado va a ser igual al inventario proyectado menos mi requerimiento bruto. Me va a dar negativo 20 piezas porque no me alcanza. ¿Sale? En este caso en C yo no puedo mandar a hacer lo que necesite porque tengo la restricción de lote por lote igual a 150 piezas. ¿Sale? Entonces yo necesito mandar a hacer, aunque necesite 20, necesito mandar a hacer 150. ¿Cuánto tiempo antes? El lead time de C dice que me tarda una semana, entonces una semana antes mando a hacer 150 piezas. Y yo mi fórmula aquí, ya no solo considero mi inventario proyectado, sino que también considero mi liberación planeada, ¿sale? Y ya me va a dar como resultado, al final de la semana 3 me van a quedar 130.
corremos nuestra fórmula y seguimos. Para la semana 4 yo llegué con 130 unidades de C. Bien, me sobraron 30. 5 no ocupé nada, me siguen sobrando 30. Para la semana 6 necesito 80, faltan 50. Entonces aquí necesito como requerimiento neto 50. Pero como no puedo mandar a hacer 50, una semana antes pido 150. La semana 7 me resulta un déficit de 10 piezas. Pero como no puedo mandar a hacer 10, en la semana 6 pido 150. Y con eso se termina el cálculo de los requerimientos C. Ya puedo pasar a hacer B, ¿sale? Porque ya calculé C. Entonces en B tengo lo siguiente, dice que B, la demanda de B, el requerimiento bruto va a ir en función de la liberación planeada de A y de C, ¿sale? Ese cálculo consideramos dos referencias, entonces para hacer A necesito una pieza, pero para hacer B necesito 3 piezas, entonces aquí vamos a hacer la fórmula igual a el requerimiento de A o la liberación planeada de A más requerimiento de C, pero multiplicado por 3. Damos esa información y nos va a dar los resultados de cuánto necesitamos en cada semana, ya considerando la demanda tanto de A como de, ¿sale? Entonces, resulta que necesitamos 450 en la semana 2, 35 en la 3, 50 en la 4, 150 en la 5, 490 en la 6 y 55 en la 7. Empezamos con 40 y tenemos en C recepciones programadas igual a 0, perdón, en B recepciones programadas igual a 0, no necesitamos, no tenemos llegadas, entonces el mismo inventario se pasa para la semana 1 porque no teníamos requerimiento. La semana 2, la fórmula, inventario proyectado menos requerimiento bruto. Dice que necesito 400. La espera de la semana, del elemento B es también una semana. Aquí lo tengo. Entonces, una semana antes yo tendría que mandar a 210 piezas, pero aquí sí tengo restricción de lote. Para B puedo mandar a hacer solo de 500 en 500. Entonces, una semana antes mando a hacer 500. Y en esta fórmula vuelvo a cambiar y ahora considero el inventario proyectado más y liberación planeada una semana antes y me van a sobrar 90. Estos 90, vuelvo a hacer esa fórmula, mi inventario proyectado, mi requerimiento bruto, va a sobrar 55 todavía, ¿sale? Sobran 55 al final de la semana 3, puedo pasar a la siguiente semana, mi inventario proyectado menos mi requerimiento bruto y me sobran 5, pero aquí aguas. El elemento B dice que necesitamos tener siempre 10 en inventario de seguridad. Me alcanza, estamos de acuerdo. Entonces, pongo acá, una semana antes, mando a hacer y vuelvo a modificar mi fórmula y considero mi inventario proyectado más mi liberación planeada menos mi requerimiento bruto, 505. Podemos jalar. La semana 5, este inventario proyectado de la semana 4 todavía cubrió mis requerimientos. Me van a sobrar 55, cubro el inventario de seguridad, no hay ningún problema. Paso a la siguiente. Para la semana 6 me faltan 435. Mi requerimiento neto es igual a 435. Entonces, una semana antes pido 500. ¿Sale? Esos 500 hacen que para la semana 6 yo tenga inventario de 65. Requerimiento de la semana 7. Sigo conservando los 10 que me pide como inventario de seguridad. Perdón. Y por último, pasamos al último elemento que nos falta considerar, que en este caso va a ser el D, ¿sale? El D únicamente de la demanda de C. Entonces, el requerimiento bruto de D va a ser igual a, para cada C necesitamos 2 de D. Entonces,
incremento de C, de la tabla de C, por 2. Fórmula y vamos a obtener los requerimientos brutos para D según la demanda de C. En este caso vamos a necesitar 300 de D en la semana 2 porque de C necesitábamos 150, 300 en la semana 5 porque de C necesitábamos 150 y 300 en la 6 porque de C necesitábamos 150. ¿Sale? De D, si tenemos recepciones programadas, llegan 200 piezas en la semana 2, aquí ya las tenemos. Tenemos el inventario proyectado inicial, al final de la semana seguimos conservándolo porque el requerimiento bruto fue 0 y para la semana 2 quedaría de la siguiente manera. Para la semana 2 vamos a considerar nuestro inventario proyectado más programada, que en este caso es de 200, menos nuestro requerimiento bruto que fue de 300, sobran 10 piezas. Decía de guardar inventario de seguridad, inventario. Esta misma fórmula la podemos jalar al resto de nuestro Excel. Vamos a hacerlo, ¿sale? 3, no tenemos requerimiento bruto ni en la 3 ni en la 4, entonces la fórmula es igual a mi inventario proyectado menos requerimiento bruto, me va a seguir dando 10 y para la 4 me va a seguir dando 10. 5, ya me faltan 290, entonces yo pongo como requerimiento 290, ¿sale? El tiempo de espera para el D es de 2 semanas, ¿sale? Aquí dice lead time, 2 semanas. Aquí en la tabla del archivo muestra de materiales dice lead time para D, ¿sale? Entonces, 290 piezas que yo necesito para la semana 5, pedir las 2 semanas, por lo tanto, mando a hacer. El tamaño del lote para D dice que es igual a 350 piezas, entonces 350 piezas. Esta fórmula la cambio porque si no, no me va a cambiar mis valores. Entonces considero inventario proyectado más liberación planeada menos el requerimiento bruto. Y ya me sobran 60 piezas. ¿Sale? Mi fórmula para la semana 6 necesito 300. Me faltan 240. Entonces 240 es mi requerimiento neto y si lo necesito para la semana 6 y me tardo 2 semanas en que esté listo, en la semana 4 pido un lote de 350 piezas. Y con eso yo cierro mi ciclo y termino con un inventario final de 110 piezas. Y este sería el final de nuestro MRP. Sabemos cuándo tenemos que mandar a hacer X, mandarlo a hacer o pedirlo si es que lo compramos y necesitamos